Vamos a ir al 2 de Timoteo, capítulo 3. Recuerden que ya vimos acerca de que Pablo le exhorta a Timoteo que pueda seguir perseverando en crecer en su carácter santo, pero también a perseverar aún en medio de las persecuciones. Y para leer en cierta manera el párrafo completo y después vamos a ir a lo específico y lo particular, que es el versículo 14 al 17, vamos a leer del versículo 10 al 17, ¿ok? Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente en voz alta. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo amor. Considero que Timoteo tuvo un acercamiento a la fe desde niño. Estuvo cerca del Evangelio desde niño porque su abuela y su madre eran cristianas. Eso es lo que menciona en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, que la fe que había en él primero estuvo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Desde joven mostró piedad y eso resultó en tener un buen testimonio en su iglesia y en las iglesias de esas regiones. ¿Cuáles eran las iglesias de esas regiones? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Eran las regiones donde él servía. Recuerden, ustedes lo han leído también acá en versículo 11. Ahí dice persecuciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Bueno, él era de esa región. Y en Hechos 16, donde aparece por primera vez Timoteo, allí vemos que él tenía un buen testimonio delante de la iglesia y de los hermanos de esa congregación. Ahora, la exhortación es para que Timoteo continúe con lo que viene realizando, para que no afloje, para que no baje la marcha, para que persista en su aprendizaje de la Escritura. Pablo quiere eso para Timoteo, quiere que siga creciendo en un carácter piadoso, quiere que no se venga abajo en medio de las persecuciones, él quiere que crezca en el conocimiento del Señor Jesús y de la sana doctrina. Todo cristiano debe procurar persistir en el aprendizaje y en la obediencia de la Escritura. Debe ser un estudiante nato en cultura general, eso es alguna apreciación mía, y en alguna área en específica, que yo lo puse entre paréntesis como la educación física, porque yo estoy estudiante. Pero puede ser de lo que sea, a lo que te dediques. Y sobre todo, un cristiano debe ser un estudiante de la Escritura. Usted y yo debemos estudiar para poner en práctica, ¿qué cosa? Las sagradas Escrituras. Es eso. Así que debemos perseverar en obedecer la Escritura durante la vida cristiana. Debemos perseverar en obedecer, y obedecer va implicado aprender, porque debemos obedecer algo que nosotros hayamos aprendido y estudiado. Y vamos a ver 3 razones para persistir en la obediencia a la Escritura. Vamos a ver 3 razones y tal vez hay muchas cosas que no voy a estar profundizando porque hay mucho para sacar y bueno, queremos terminar el libro de 2 de Timoteo, así que vamos a ir viendo en cierta manera las principales, las generales,
para poder aplicarlo a nuestra vida. Así que vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Te pido, Señor, por cada uno de los niños y adultos y cada uno de mis hermanos en la fe que han venido aquí, Señor, no están por pura casualidad, están aquí por tu soberana gracia, porque le permitiste llegar, Señor, me permitiste a mí estar acá, Señor, poder alabarte, adorarte, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y, Señor, venimos a rendirte alabanza y adoración. Y, por favor, Señor, purifica cada una de nuestra motivación y de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos, Señor, que sean agradables y gratos a ti, a tu presencia, a tu persona, Padre. Te pido, Señor, ahora que me des, de cierta manera, claridad para poder llevar el mensaje que tú tienes aquí a través de Pablo, que escribió hace más de 2000 años, a un joven pastor, que también no somos indiferentes, Señor, no somos ajenos a la aplicación de tu palabra, Señor. Así que te ruego, Padre, para que cada uno de los que están aquí puedan abrir y estar sensible con la conciencia ahí atenta a lo que dice tu palabra. Que lo puedan aplicar, Señor, que no sean solamente oidores, sino hacedores. Así que eso lo dejo en tus manos, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía jamás, Señor. Tu palabra tiene poder en sí misma. Aún a pesar de mi ineficiencia, aún a pesar de mis limitaciones, tu palabra es como una espada de doble filo. Así que confío en eso y dejo todo en tus manos. En el nombre del Señor poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. En mi caso, yo crecí rodeado cerca de la iglesia. Tuve un acercamiento, relaciones con la iglesia. En Salta me llevaban, cuando vine a Córdoba, me llevaron a 3 iglesias. A mí me llevaron a 3 iglesias. Una pentecostal, una de hermanos libres y una bautista. En la que más tiempo, por cuestión de cercanía y por cuestión de trabajo realizado por los obreros, fue la que más asistí, fue a la iglesia de hermanos libres. Allí conocí maestro, a lo que puedo ver, maestro de buen nivel, en el sentido de calidez fraternal y de excelencia al realizar las lecciones. Y saben, me regalaron libritos y gané muchos premios por cumplir con los retos que proponían la clase. Así que eso es parte de mi testimonio, después voy a seguir con eso, pero quiero mencionarlo porque acá a la persona a quien le escribe, él dice que de niño fue aprendiendo y él lo hizo en el pasado, y sabemos que en Hechos 16 menciona que él comenzó desde joven. Entonces, y teniendo su madre, su abuela y su madre eran cristianos y le enseñaban. Entonces debemos entender que es importante enseñar y aprender la escritura a los niños y comenzar desde joven. Gloria al Señor, porque Dios te rescata a cualquier edad, ¿sí? Y en el tiempo que Él quiere. Pero qué bueno cuando ya de niño una persona va aprendiendo. Ahora, vamos al versículo 14. Y la primera razón es porque es fidedigno. Él es fidedigno. O sea, una razón por la cual uno debe aprender y persistir en la Escritura es porque es fidedigno. Versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y después continúa el versículo 15. Bueno, toda esta sección yo lo puse porque es fidedigna. Su aprendizaje. Ahora, ¿en qué debía persistir Timoteo? ¿En qué debía persistir? Acá dice claramente en lo que había aprendido. ¿Y qué es lo que está aprendiendo? ¿A qué se refiere cuando dice persiste en lo que has aprendido? ¿Se está refiriendo a un contenido como tenés que persistir en aprender psicología, filosofía, medicina, ingeniería, gastronomía, agricultura, leyes o derecho? ¿Se refiere a eso Pablo? Estamos los miércoles estudiando algunos principios y reglas de hermenéutica, y una de las es de contextualización. Y por el contexto inmediato, ¿a qué se refiere? Cuando dice persiste tú en lo que has aprendido, se refiere a las Sagradas Escrituras. Versículo 15 dice: y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Después en versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, y empieza a mencionar. Entonces, por contexto inmediato, sabemos que persistir en lo que has aprendido se refiere a la Escritura.
Cuando menciona aprender, dice que es un tipo de aprendizaje que se refería al aumento de conocimiento, frecuentemente era por medio de la investigación o por medio de la observación. O sea, uno miraba o uno investigaba. Por ejemplo, los creyentes de Berea, ellos dicen que escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas eran así? Lo dicho de Pablo, si se conformaban como tiene la enseñanza general y principal del Antiguo Testamento. Entonces ellos estaban investigando, estaban estudiando. Yo me pongo a pensar, ¿cómo estudiarían sin dicción? O sea, obvio, la Biblia está escrita en su idioma, ¿no? Pero sin concordancia. Yo tengo el diccionario Vine, tengo el interlineal, tengo el Strong, y digo, wow, o sea, qué herramienta linda. Y hay otros que tienen aún mucho más herramientas y pueden llegar aún más a una interpretación más acorde a lo que Dios dice. Digo, ¿cómo escudriñaban? Y es que se esforzaban. Y el maestro principal, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 2. Y en Juan capítulo 14, 16, dice que Él enseñará todas las cosas. Así que, bueno, es por medio de la investigación o por medio de la observación. Por ejemplo, en Mateo 11, 28, cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender, ¿de quién? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, aprendan de mí. O sea, mírenme, obsérvenme. Yo soy el ejemplo para que ustedes aprendan a poner en práctica eso. Así que ese tipo de aprendizaje, el que Timoteo era lo que tuvo, no fue un aprendizaje superficial, fue un aprendizaje, como quien dirá, real, consistente. Entonces, Timoteo tuvo que estudiar, Timoteo pasó por el proceso de investigar u observar para lograr adquirir el conocimiento en su mente. No fue de la ignorancia su práctica y su predicación y su práctica. Era una persona que había aprendido el contenido bíblico, lo sabía. Ya me voy a comprar ese micrófono. Vamos a juntar una ofrenda y tac. Voy a tomar agua, de paso. ¿Puedo reprender ahí? Yo reprendo. Las mujeres estaban siempre aprendiendo, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Eso dice en 1 Timoteo 3, versículo 7. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese no fue el caso de ¿quién? De Timoteo. Y Timoteo, lo que él hizo, su profesión de fe, su vida cristiana, fue a conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque tal vez haya personas que hagan profesiones de fe, pero no entienden lo que hacen. No así con Timoteo, quien aprendió el Evangelio y la sana doctrina. Y eso ustedes lo habrán experimentado o escuchado, que muchas veces se les fuerza o queremos que la persona profese conocer a Cristo, o sea, diga, conozco a Cristo y quiero aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador, me arrepiento. Queremos forzarlo, queremos obligarlo. Pero al fin y al cabo, nosotros debemos no forzarlo y no querer que repita unas palabras que nosotros queremos escuchar, sino que Él, por conocimiento y por interés y por un deseo sincero, las diga. O no la diga, tal vez la dice en su corazón. Pero queremos que Él la entienda. Y esa es nuestra meta como predicadores del Evangelio, como embajadores de Cristo. Esa es tu meta, de que exponer los elementos del Evangelio a esa persona y que su intelecto entienda, que comprenda, que aprenda lo que dice la verdad de Cristo. Porque si no, hasta eso le va a parecer cualquier cosa. La locura, le va a parecer algo como mencionaban el doctor Ferro y como mencionaba también, escuché un testimonio del hermano José Luis, cuando escuchaba el Evangelio decía, estás loco, le decía a la gente que le estaba predicando, estás loco. Y sí, así parece, locura, pero hasta que esa persona no entiende y comprenda, le va a parecer algo,
o sea, absurdo. Pero tienen que entender, y nosotros debemos enseñar. Ahora, Timoteo sí lo había aprendido, él lo había aprendido. Entonces, era algo, ¿por qué digo que es fidedigno? Porque es algo comprobable, es algo que uno puede investigar, que uno puede observar. También, además de eso, dice, agrega, lo que has aprendido, no solamente lo aprendió, sino que se persuadió, se convenció del contenido que él escuchó y que él estudió. Se convenció por lo que estudiaba y aprendía de que era la verdad. No se convenció de un vacío, sino que aprendió y creyó. Ahora, hay gente que viene acá a la iglesia, y no digo por esta iglesia en especial, sino por todas las iglesias, gente que va y escucha la palabra de Dios y no se convence. No está, o sea, no cree de todo corazón en lo que dice la Escritura. No lo cree. O sea, y este verbo, o sea, y este término también se lo ve en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer. Los que quieren ir allí conmigo, amén. Si no, escúchenlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo también lo repite, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acá dice, estando persuadido de esto. O sea, Pablo se convencía de la obra de Dios en su vida, que un día vio terminar. También el mismo, ¿quién diría? El mismo concepto lo vemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, era una persona que estaba segura de lo que creía. Bueno, es lo mismo con Timoteo. Él se persuadió, él se convenció de que lo que estaba aprendiendo era la verdad. No solamente eso, sino que también dice más adelante, sabiendo de quién has aprendido. Dice, eso lo aprendió de una persona. Lo aprendió, o sea, lo que aprendió Timoteo lo aprendió de otros. A alguien le enseñó. Ahora, ¿por quién fue enseñado Timoteo? Lo mencioné al principio, pero lo voy a volver a recordar. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, su abuela Loida, su madre Eunice, fueron personas influyentes en su fe cristiana. Ellos fueron las primeras personas a quienes le instruyeron a Timoteo. Fueron de cierta manera, sus mentores. No solamente aprendió de su abuela y su madre, sino en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que aprendió Timoteo, también lo aprendió ¿de quién? De Pablo. Las sagradas escrituras, o sea, la sana doctrina la aprendió de Pablo. Lo mismo en versículo 13 del capítulo 1 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vemos eso, que él era consciente de quién había aprendido, de su abuela, de su madre y de su mentor, que era el apóstol Pablo. Ahora, solamente para preguntar, ¿quiénes te enseñaron la palabra de Dios? ¿Quiénes te enseñaron la palabra de Dios? O sea, fueron personas seguramente especiales para tu vida. Y son especiales, si es que no han partido. Son especiales. A mí, de chico, me enseñaron estas profesoras, o esta maestra de la escuela dominical, a la cual yo asistía, se llamaba la señora Mari. Así le decimos. Y siempre me iba a buscar, todos los domingos, a la mañana, me iba a buscar para llevarnos a la escuela dominical. Y después también había otro que tenía el pelo largo. ¿Y sabe cómo lo ponemos como apodo? Sansón, le decíamos. O sea, no tenía nada que... O sea, no era alto, pero... O sea, no era 3 metros. Y le decíamos Sansón porque, bueno, vi la figura y dije, es parecido. Entonces Sansón.
y le decíamos Sansón. Y el profe Ramón, así también era otro profe, y ese mismo profe que hizo la construcción de los departamentos, él es quien me enseñó a mí cuando yo tenía 9, 10 años. Él estuvo así a cargo de esa escuela dominical. Y yo cuando lo vi, lo fui, lo saludé y no se acordaba de mí. Pero después, hablando, dijo, mira. Y se sorprendió en gran manera. Así que, ¿quiénes te enseñaron la palabra de Dios? Después, tal vez de grande, te habrá enseñado. A mí, Pastor Mason también fue otra persona muy especial en mi vida. Acordate de esas personas, recordarlo. Fueron personas especiales con buenas y con buenas intenciones, y no solamente con buenas intenciones, sino sabiendo que iban a cumplir con algo que era valioso, porque están cumpliendo una misión. Nosotros al predicar no solamente lo hacemos con buenas intenciones, sino que sabemos porque es la verdad. Amén. La predicamos porque es la verdad y vamos con esa persuasión, con ese convencimiento. También, versículo 15, dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, acá yo lo veo de lo que dice acá, desde la niñez. Él fue algo que él aprendió y experimentó desde la niñez. No fue de cierta manera de grande, él fue de chico, aprendiendo y experimentando. Y eso es algo, para mí, un poco como que, que algo que me confronta. Porque yo muchas veces veo a los niños y veo a los chicos y digo, tal vez no entienden. Pero yo si me pongo a recordar a mi niñez y digo, no, sí entienden un montón, entienden mucho. Y vos cuando le predicás y le enseñás, se le queda y aprende. No es que se le olvida y es como que no hay nada en su mente, sino que lo atiende y lo aprende. Desde niño él pudo comprobar la salvación y el obrar de Dios por medio de su palabra. Ahí menciona también acerca del alcance del poder de Dios, porque dice que por medio de la Escritura una persona puede ser salva por medio de la fe. Ahora no quiero quedarme ahí, porque sabemos que la salvación por la fe es algo que se repite y algo que deja bien grabado en todas las Escrituras. Y la semana pasada estuvimos una materia que era acerca del evangelismo y hablaban de distintos tipos de fe. Y una de las fe es fe en las obras que uno puede hacer. Bueno, acá es algo que va contra eso, porque dice la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. No es fe en uno mismo, fe en las obras, sino fe en Cristo Jesús. Bueno, la Escritura, la Biblia, hace posible eso, para que una persona pueda, de cierta manera, tener un conocimiento preciso de cómo una persona puede ser salva. Ahora, no solamente lo vemos acá, sino también en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 y 16 dice lo siguiente. 1 Timoteo 4, versículo 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, la doctrina son carriles. Son carriles para que la persona no se desvíe y entienda bien claramente el camino de la salvación. Es por eso que del púlpito y de ustedes deben tener bien claro acerca de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia predica, para poder guiar a otro acerca de cómo ser salvo, cómo una persona puede conocer a Cristo realmente. Ahora, vemos que Timoteo en cierta manera lo comprobó por medio del estudio, por medio de que él aprendió, por medio de las personas que le enseñaban. Él se convenció de eso y lo pudo experimentar desde niño, desde temprana edad. Ya lo pudo experimentar de que era real, de que no es mentira, sino que algo
que él lo podía experimentar. Pero también vemos que podemos decir que debemos perseverar y persistir porque la palabra de Dios es divina, es inspirada, es divinamente inspirada. Versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora me voy a quedar en la primera parte, la primera frase: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Eso está haciendo referencia a toda la Biblia, yo me pregunto? Y no está haciendo referencia, porque Timoteo fue escrito antes que Apocalipsis. Entonces Apocalipsis no estaba. Pero sí claramente podemos decir que se aplica a toda la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2 de Pedro, que fue ya llegando al final de lo escrito de toda la Biblia, de los 66 libros, de los 27 del Nuevo Testamento, bueno, 2 de Pedro era uno de los ya que iban cerca de Apocalipsis, podemos ver esto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Después está 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, que vamos a leer. Versículo 20 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí ratifica que Dios utilizó a los hombres para poder escribir la Escritura, porque fueron ellos solamente lo que, por medio de su intelecto, por medio de su personalidad, que escribieron, fueron inspirados humanamente, no. Fueron por medio de la inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, que le guió a poder escribir todo lo que tenemos. Ahora, también más adelante, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, vamos a leerlo. Pero el versículo 16 es, en cierta manera, el versículo específico. Yo siempre leo un versículo antes para poder darle un entendimiento, pero el versículo 16 es el específico. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, coloca la escritura a la epístola de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. La ponen en el mismo parámetro, en el mismo estándar. La otra escritura que fueron escritas antes de Pedro, la coloca en el mismo nivel con lo que dice Pablo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, porque acá toda la escritura es inspirada por Dios, dije, y que no está, no se refiere al Apocalipsis, porque Apocalipsis fue escrito después. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice esto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, acá vemos que no se puede añadir ni quitar. Ya el último libro de la Biblia menciona eso, que no se puede añadir ni quitar. O sea, se está definiendo a sí misma como algo sagrado, como algo que está por encima de las otras escritos. Y Juan fue inspirado por el Espíritu Santo en la isla de Patmos y escribió esto. Fue al final, ya no se puede agregar más ni quitar nada. Bueno, entonces vemos que es inspirada, que toda la escritura hace referencia se aplica a que se está refiriendo a todos los libros de los 66, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Inspirada indica que la Biblia es una obra de Dios. Si bien Dios usó a hombres
Pero Dios siempre guió a esos hombres para que cada palabra que se escribiera fuese la que Él quería, de modo que es inefable o inspirada, y es inerrante o sin errores en sus escritos originales. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creemos eso? Y la Biblia, y nosotros, nuestro artículo de fe, y en cierta manera mi declaración de fe personal, es esto. Creemos que la Biblia no es cualquier libro, sino que es el libro de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? Cuando Dios nos está hablando por medio de su libro, por medio de sus escritos, ¿qué es lo que hacemos? Dos cosas tenemos que hacer: escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por último, además de que es comprobable, de que es fidedigna, de que es inspirada, divinamente inspirada, también sabemos que es eficiente. Por eso debemos persistir. Debemos persistir porque es eficiente. En 2 Timoteo capítulo 3, volviendo allí, versículo 16, menciona: toda la escritura es inspirada por Dios, y después, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 verbos menciona. Y vamos a ver uno de ellos, o sea, de manera general, dice enseñar. Eso se repite en Colosenses 3:16, en Hechos 20, y didasco, y viene de ahí la didáctica, o sea, increíble, o sea, se relaciona. Enseñar significa eso, la didáctica o didasco, enseñar. Con Hechos capítulo 20, versículo 20. Voy a leer. Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, ya en su último discurso, dice lo siguiente: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Y qué es lo que él enseñaba? Todo el consejo de Dios. Él enseñaba todo el consejo de Dios. Entonces, él aplicaba lo que dice acá acerca de la escritura, didasco. Él enseñaba. ¿Sobre qué enseña la Biblia? Enseña sobre la Trinidad, sobre los ángeles, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la santificación, sobre la iglesia, sobre los acontecimientos futuros. Enseña todo lo que vos quieras, o sea, todo lo que pertenece a la vida de piedad. ¿Qué dice? Nos han sido dadas por medio de su divino poder. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente, la Biblia nos enseña. Nos enseña por completo, por todo. Entonces, la Biblia es útil, es eficiente, porque nos enseña. Segundo, también porque nos redarguye. ¿Qué significa redarguir? Significa reprender, significa confrontar. Eso es lo que significa redarguir. Reprender a los que están en pecado. No solo amonestarlo, lo que está haciendo mal, sino es reprenderlo. Después, tercero, por decir, corregir. Ahí dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. ¿Corregir a quiénes? A los que están errados. Eso es lo que significa. Y esto ofrece un camino de restauración. En Tito capítulo 1, versículo 5 dice esto: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y se acuerdan cuando vimos esa carta hace casi 3 años? Era la corrección, o sea, la imagen o el término que se usaba, era cuando uno se quebraba y tenía el hueso, o sea, fuera de su lugar. ¿Y qué debe hacerse de vuelta? Se debe ponerlo en su lugar. Y se debe, en cierta manera, romperlo, se debe volverlo a quebrar y volverlo a su lugar. O sea, es necesario eso. Estén orando por Joaquín. Joaquín, él fue, ¿se acuerdan de Joaquín? Él se cayó, se quebró, y entonces lo operaron mal, y se puso el yeso todo, y ahora le quedó como el antebrazo, como una curva, una lomada. Ahora lo tienen que operar de vuelta.
Bueno, es eso lo que tienen que aplicar, una corrección. Si estarían en el término, si estarían hace 2000 años, utilicen ese término. Tienen que corregir. Y eso es lo que ofrece la Biblia. No es solamente confrontar o reprender lo que la Biblia enseña, sino que habla de corrección. Un ejemplo muy claro en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con el corazón limpio e invocan al Señor. O sea, la Biblia te dice, salí de ahí, no lo hagas, pero también te dice, haz esto. Mirá, eso es lo que tenés que hacer. En Hebreos capítulo 12 menciona también algo similar. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, dice esto: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los que están, de cierta manera, descalificados. El versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, está hablando en la iglesia que la restauración de aquel que está caído moralmente puede hacer algo que no le evite caer de vuelta. Si alguien que se disciplina en la iglesia, se le disciplina porque la Biblia menciona acerca de eso, pero no se le da un acompañamiento, si esa persona está arrepentida, realmente se muestra arrepentimiento, se muestra un corazón arrepentido, sincero, la iglesia debe acompañarlo en su restauración, no debe dejarlo solo porque esa persona va a volver a caer. Entonces la Biblia no solamente te reprende, sino también te corrige. Corrige no solamente en la vida práctica, sino te corrige a los que están errados doctrinalmente. Otro verbo que utiliza es instruir en justicia, disciplinar, castigar. Eso es lo que significa, pero más que nada disciplinar. La Biblia disciplina al hombre o mujer en piedad. Es como un militar que tiene su rutina. La Biblia dice, por ejemplo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Habla acerca de eso. También vemos a Jesús como, por ejemplo, que él pasaba ¿cuántas horas en oración? Por lo menos mínimo 1 hora. Porque Jesús en Getsemaní dijo, no habéis podido velar ni siquiera 1 hora. Entonces, todas las instrucciones que la Biblia nos enseña de la disciplina son para que nosotros crezcamos en piedad y en justicia. Y por último, o sea, el resultado que produce, versículo 17, la eficiencia, porque es eficiente, es por esto, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia hace apto para realizar buenas obras. Aquellas obras que fueron escritas o preparadas ¿desde qué? Desde antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces la Biblia nos hace aptos, nos hace maduros, nos hace fuertes espiritualmente para poder llevarla a cabo. Entonces, ¿querés crecer espiritualmente? Debes aferrarte a la Escritura como palabra de Dios. Y debes seguir su contenido y dejarte moldear por ella. Si vos querés ser alguien utilizado por el Señor, que quiere llevar a cabo el plan y la obra de Dios, debes aferrarte a lo que Dios dice. No, porque no hay otro secreto, no hay otra fórmula, no hay, o sea, es así. La Biblia dice que vos debes estar centrado en la Escritura. ¿Para qué? Para poder ser alguien maduro. Continuando con lo que le comenté al enseñar, o sea, antes de empezar a predicar, yo le mencioné acerca de cómo fue mi niñez, que me llevaron a una iglesia, y fui aprendiendo, y después acerca de mi niñez continuó, o sea, me alejé y vine acá, o sea, me alejé del Señor, pero vine acá después de haberme alejado, vine. Dice, acá en Vida Abundante a los 11 o 12 años memoricé cerca de 20 o 30 versículos
para ganar la Biblia. Eso era un campeonato que se hacía para poder acceder a tener la Biblia. Y yo me lo memorizaba. Para tener un buzo, porque en ese tiempo se hacía un buzo, para aquellos que querían, también memorizaba versículos. Completé lecciones bíblicas en cuanto al Evangelio, sana doctrina y vida cristiana. Que no sé dónde están, pero no me acuerdo casi nada de eso. Pero sé que cuando vos los completabas, te ponían unos stickers. Unos stickers. Y yo a mi Biblia esa le sacaba los stickers de ahí y la ponía en mi Biblia. Que la Biblia la regalé, pero yo tenía lleno de stickers la Biblia porque completaba las lecciones. Puedo decir que tuve mis idas y mis vueltas, y mis bajos fueron más altos que bajos después de volver al Señor. Pero no obstante, por la gracia de Dios, siempre estuve asistiendo y leyendo la palabra, hasta el punto de leerla todos los días. Y si Dios quiere, este año voy a terminar por cuarta vez la Biblia. Yo quisiera haberla leído más veces. Yo quisiera haberla leído, porque digo, de los 17 que me entregué al Señor, y no sé si ahí fui salvo realmente, o fue a los 7 años, como ya lo mencioné en otra ocasión, pero digo, puede haber aún invertido aún más mi juventud para el Señor, pero bueno, ya está, el pasado, ya está. Pero ahora, si Dios lo permite, voy a leerla por cuarta vez. Yo te animo, ¿cuántas veces la has leído la Biblia? ¿Cuántas veces la has leído completa? Espero que puedas leerla completa. Que te animo a que lo hagas, porque es lo único que te va a hacer maduro espiritualmente. Después me llegó el momento de enseñar la palabra. Eso fue provechoso en varios sentidos y también un desafío. Pero recalco uno, que fue estudiar más para enseñar a los hermanos de mi iglesia. Y todavía sigo creciendo en eso, pero al principio me costó un montón. Tomé materia del seminario Oremex, ahora que se llama Oremundo. Y según yo, sabía bastante. Y así fui al seminario en Casanova. Y allí me di cuenta que sabía muy poco. Terminando el seminario decía, no me hace falta estudiar mucho. Después tomé materia en la facultad de Besón y dije, todo lo que tengo que aprender. No pude completar ninguna tarea de la primera materia que hice. Después ya fui algunas completando con éxito. Dije, ya está, he llegado a aprender bastante. Pero después me toca, en 2022, empezar a predicar todos los domingos. Y dije, no voy a aprender nunca. Nunca voy a terminar de aprender todo. No estoy diciendo que como las mujeres que dicen que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No estoy haciendo referencia a eso. Sino me estoy haciendo referencia a que nosotros tenemos que tener una actitud de dependencia de las Sagradas Escrituras. Porque es lo único que va a poder hacernos aptos para poder llevar a cabo. Y es lo único que va a hacer que vos sigas acá. Es lo único. O sea, seguir acá en un sentido figurado, pero seguir en el camino del Señor. Es lo único. Muchas personas se alejan del Señor. Y yo lo he visto. Muchas personas se alejan. ¿Y por qué se alejan del camino del Señor? Porque se alejan del libro. Se alejan del libro. Se alejan de la Escritura. Entonces, yo te animo a que puedas hacer lo mismo que dijo Pablo a Timoteo. Que vos persistás. Que vos continúes. Que vos sigas estudiando la Escritura, que vos sigas poniendo en práctica la Escritura, porque hasta el final, porque eso te va a hacer una persona apta para toda buena obra. Vamos a terminar en oración y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, para que podamos ser personas que perseveran, Señor, y no personas que abandonan. Que continúan, Señor, estudiando la Escritura, que continúan aprendiendo, Señor, más y más de lo que tú has revelado, Señor, a nosotros. Y sabemos que lo que tú has revelado es palabra tuya, Señor. No es inspirada por ti, es algo que nosotros debemos tomarla como tal. También, Señor, que sabemos que si nosotros nos aferramos a tu palabra, vamos a tener resultados positivos espiritualmente. Vamos a ser personas maduras. Si no somos personas que estamos aferrados a tu palabra, vamos a ser personas inmaduras, Señor, espiritualmente. No vamos a ser aptas para realizar tu voluntad, tu plan, Señor, acá en la tierra. Entonces te ruego, Señor, para que
haya en nosotros una sed, un deseo grande por aprender la Escritura, por estudiarla, por memorizarla, Señor, por pasar tiempo con ella. Te ruego, Señor, por mis hermanos, te ruego por mí, y que nos sigas ayudando, Señor, a seguir creciendo en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por cada uno de los que están aquí, y ahora te ruego, Señor, por lo que vamos a continuar en esta reunión, que tú estés bendiciendo también la cena tuya. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.